En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Reconocemos que hemos pecado y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las dificultades del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quien queréis servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro es Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos
y ni uno solo se quebrará. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Hemos escuchado dos lecturas muy parecidas. La primera del Antiguo Testamento y finalmente el Evangelio. Y si nos pusiéramos hoy, en agosto del año 2021, a escribir un relato de la situación del mundo en que vivimos, de la Iglesia, pues probablemente tendríamos que escribir algo muy parecido. Concretamente, la primera lectura nos dice que el pueblo de Israel siempre estaba tentado a abandonar a Dios. Le gustaban más los dioses extranjeros, se podían ver, se podían tocar, eran ídolos de piedra o de barro, de bronce, de lo que fuera. Y claro, ello parece que les llenaba más que hablar de un Dios que no se ve. Y por eso Josué, un poco enfadado, dijo: bueno, pues si no queréis seguir a Dios de vuestros padres, si queréis seguir a otros dioses, bueno, pues podéis iros, ¿vale?
Y entonces dice que el pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque nuestro Dios es el que nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que nos ha acompañado y ha hecho grandes prodigios. Pero la tentación estaba ahí. No les llenaba a Dios, el Dios de Israel, y les apetecía más seguir a otros dioses. El Evangelio, que es continuación del domingo pasado, que no se leyó porque era la fiesta de la Asunción, pero hablaba Jesús el discurso del pan de vida: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne vivirá para siempre. Esas palabras pues les escandalizaron a la gente que oía. Decían: pero ¿qué está diciendo este hombre? Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Y entonces Jesús, que se dio cuenta que lo criticaban, dice: bueno, pues si queréis marcharos, porque de hecho mucha gente ya dejó de oír a Jesús y se fueron. Quedaban prácticamente los 12 apóstoles, y entonces les dice Jesús: ¿también vosotros queréis marcharos? El pueblo de Israel, ante la tentación, dijeron: no, preferimos seguir al Dios de nuestros padres. Y concretamente en el Evangelio Pedro dice a Jesús: Señor, ¿a dónde iríamos a acudir? Si no te seguimos a ti, ¿a quién vamos a seguir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta tentación de abandonar a Dios, pues es una tentación de siempre, pero yo diría que de manera especial de nuestra época. Porque durante muchos siglos los cristianos tomaban en serio su fe. Habría fallos, defectos, pensemos la Edad Media, incluso la Edad Moderna, pero, hombre, no sentían la tentación de abandonar la fe, aunque algunos sí, algunos que se las daban de listos, sobre todo a partir de la Ilustración, de la Revolución Francesa, ya la vanidad, el orgullo de algunos descubrimientos científicos, ya empezó determinada gente a abandonar la fe. Por supuesto, con la llegada del marxismo, pues ya a muchos les parecía que la fe era, la religión era, como decía Marx, el opio del pueblo, como una droga, algo propio de ignorantes, y ya empezaron a abandonar la fe. Y hoy día pues son muchas las razones. Incluso cristianos que se han mantenido más o menos, pues también se cansan, se aburren y tienen la tentación y caen en la tentación de abandonar la fe. Hay muchas circunstancias. Por ejemplo, ante el mal en el mundo, decimos: oye, es que mira que si Dios existiera no habría tantos males, no habría terremotos, no habría catástrofes. Mirad, a veces es fácil echarle la culpa a Dios, pero ¿y la culpa del ser humano? Hombre, si hay un terremoto en Japón, por fuerte que sea, puede haber 2 o 3 muertos, o 4, a lo mejor de susto. A no ser que ya sea que se rompa una central nuclear, como ocurrió. Pero desde luego, la gente tiene ya unas casas bien hechas, prueba de terremotos. Incluso hoy las normas de construcción de España ya prevén la posible existencia de un terremoto, pero claro, en estos países donde hay tanta pobreza, pues el derrumbarse una casa es lo más fácil del mundo. Y podríamos decir: ¿y dónde está Dios? Pero también podríamos preguntarnos: ¿y dónde estamos nosotros para ayudar a esas gentes? Digo, esto nos mandaba Cáritas una carta para que se colabore con los damnificados de Haití, porque una cosa es verlo en la televisión, otra cosa es vivirlo. Y le echamos la culpa a Dios, pero también nosotros podemos hacer mucho por ayudar a solucionar los problemas. Pues bien, muchos ante los problemas del mal en el mundo, ante la muerte, hoy existe una tentación cada vez más extendida de cuando se produce una muerte, sobre todo inesperada, de gente joven, decir: mira, ya no queremos saber nada, no, ni ir a la iglesia, ni ningún acto religioso. Es respetable, pero
habría que decir como los apóstoles, bueno, y Señor, ¿y a dónde vamos a acudir? Si aún creyendo en ti, bueno, sabemos lo que ocurre, pero por lo menos tenemos la esperanza de resucitar, de saber que hay vida más allá de esta vida, pero es mucho más triste cuando murió un ser querido y no hay nada. Eso es terrible, es mucho peor. Por eso digo que la fe, pues, es una luz pequeña a veces, pero suficiente para que no perdamos de vista que la vida, a pesar de todo, tiene sentido. La tentación, ahí está, y hay muchas más, otras veces porque es lo más cómodo, es lo más fácil, después la falta de formación religiosa, cada vez es más grande la ignorancia en temas religiosos. A mí me gusta discutir con una persona, aunque sea ateo, pero que se ve que ha leído la Biblia, que ha estudiado la teología, a lo mejor no le convence, tiene dudas, pero se puede debatir sobre una base, pero el problema hoy es la indiferencia total. Bueno, pues la tentación de abandonar al Señor existe, claro que existe. ¿Qué digo? Porque uno se cansa, porque uno se aburre, porque uno ve a lo mejor pues en miembros cualificados de la Iglesia actitudes pues que son poco ejemplares, pero eso lo hubo siempre. Peor que aquella época del siglo de hierro, el siglo X, en que había tantos papas con una vida realmente indigna, y sin embargo pues la gente seguía creyendo. Bueno, pues nosotros por muchas razones podemos tener también la tentación de abandonar, pero podemos decir como Pedro, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, dador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, que nos conceda orar con tal confianza que merezcamos obtener lo que pedimos. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Por cuantos tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno todos los pueblos progresen en paz, libertad y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza, roguemos al Señor. Por el buen tiempo y la abundancia de las cosechas, para que el Señor dé a todos el pan de cada día, roguemos al Señor. Por los enfermos, los emigrantes y los desterrados, por los que se sienten oprimidos en su trabajo o carecen de él, para que el Señor sea su ayuda y consuelo, roguemos al Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por todas nuestras intenciones, para que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito, escucha las oraciones de tu pueblo que te hemos presentado y danos tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Como les decía, hoy la colecta es para el llamamiento de Cáritas en favor de los damnificados de Haití.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna, y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a Pedro, Angelina de Jesús y Francisco. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para siempre.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Oremos. Pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia, y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.